¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en el noticiero más veloz del planeta. 10 a las 2. Información a ritmo digital. La 1. Morena y sus aliados abandonan el salón de sesiones de la Cámara de Diputados luego de que legisladores panistas montaran en la tribuna legislativa una réplica de la Casa de Houston de José Ramón López Beltrán. Para un pleito se requieren dos, dice Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena. No tiene que ver nada con el trabajo legislativo, sí, con la disputa de carácter político electoral, pero para que haya pleito se requieren dos. Y como nosotros somos un movimiento pacífico, no estamos a favor de esto y creo que se debe de cuidar, y mi responsabilidad como coordinador del grupo parlamentario es que no se incremente el calor político, que se desborden las pasiones, y por eso hemos decidido que en este momento que ya están puntos de acuerdo, que son con turno a comisiones, salirnos del salón de pleno, y queríamos hacerlo del conocimiento de la opinión pública. La 2. Daniel Chávez, dueño de Grupo Vidanta, un conglomerado de hoteles, centros turísticos y de desarrollos de bienes raíces, asegura no tener ninguna relación comercial con el actual gobierno. Chávez es papá de Erika e Iván, los dueños de Key Partners, la empresa de construcción en la que José Ramón López Beltrán, hijo del presidente López Obrador, asegura trabajar como asesor legal. El empresario emitió ayer un comunicado para aclarar su situación luego de que López Beltrán diera a conocer el origen de sus ingresos en los Estados Unidos y la relación con sus hijos. No hemos solicitado ni recibido concesión alguna de parte del actual gobierno de México. Todas las concesiones de playa y uso que tenemos para poder prestar servicios turísticos fueron obtenidas en sexenios anteriores, señaló el hombre de negocios. Al mismo tiempo, desmintió que tenga una relación comercial con el Tren Maya, del que es supervisor honorífico, según el propio presidente López Obrador. Negó que vaya a invertir en las Islas Marías, como se ha dicho, y subrayó que no participará en la construcción de un parque solar en Puerto Peñasco, Sonora, proyecto para el cual él mismo donó 2,000 hectáreas de terreno. Sin embargo, la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad sostiene que Grupo Vidanta recibió en 2020 la ampliación por 15 años de al menos una concesión para ocupar una playa. Igualmente afirma que recibió un permiso para construir un teleférico sobre el río Ameca a fin de conectar 2 megaproyectos turísticos en Jalisco y Nayarit. La 3. En una muestra más de su oportunismo político, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se monta en la campaña contra los periodistas. Sugiere una justicia selectiva para revelar ingresos de ciertos personajes del periodismo, pero además lo hace con una gran mentira. Pues en este caso iban a decir que soy regenta, ¿no? De una vez lo adelanto. Estoy de acuerdo con el presidente. ¿En qué sentido? Me parece que es importante transparentar también, particularmente en ciertos personajes, vamos a decirlo así. O sea, ¿cuánto gana un reportero? Una reportera. Bueno, ya les vi las caras. Pero hay periodistas que tienen ingresos mensuales de 35 millones de pesos. Qué difícil hilar dos frases, ¿verdad?, para algunas personas. Bueno, además le decía yo, argumenta con una gran mentira. ¿Quién rayos? No hay ningún periodista en todo el planeta, ni en Estados Unidos ni en Europa, algo que gane 35 millones de pesos mensuales. Mentiras. La 4. El PAN y el PRD alistan quejas y denuncias ante el Instituto Nacional Electoral, el INE, por los espectaculares y pinta de bardas para apoyar a Andrés Manuel López Obrador en la consulta de revocación de mandato. Los partidos de oposición dijeron que en al menos 10 estados han aparecido esos anuncios prohibidos por las leyes electorales mexicanas en época de veda. ¿Quién paga además todo eso? ¿De los presupuestos municipales o estatales? Muchos de los anuncios y pintas de bardas son anónimos y los costos varían entre 1,500 pesos diarios y hasta 70,000 pesos al mes en el caso de los espectaculares. Así pues, la pinta de bardas y espectaculares se
ha registrado en la Ciudad de México, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas, Michoacán, Quintana Roo, Aguascalientes, Durango, Estado de México y Baja California. La presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, Adriana Favela, dijo que se tiene que determinar quién financia los promocionales y así poder dictar la medida cautelar para que sean retirados. La 5. Ante las críticas del senador republicano Ted Cruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que para él es un timbre de orgullo, porque quiere decir que las cosas se están haciendo bien. Porque la verdad es un timbre de orgullo que un senador como esta persona se lance en contra del gobierno que represento. Me llena de orgullo. Por lo que él representa, o sea, por lo que representamos. Si él me alabara, si él hablara bien de mí, a lo mejor me pondría yo a pensar de que no estamos haciendo bien las cosas. Pero si él dice que estamos mal, pues la verdad sí me produce orgullo. En su conferencia matutina en las instalaciones del 9º Regimiento de Caballería Motorizada en Ciudad Juárez, Chihuahua, López Obrador confirmó que todas las aduanas ya están siendo administradas por militares y los puertos por la Secretaría de Marina. También reconoció que falta más trabajo en el combate a la inseguridad por inercias y vicios del pasado, entre ellos la corrupción en las policías y en el Poder Judicial. Y reiteró que su gobierno atiende los lamentables asesinatos de periodistas para que no haya impunidad. No sé cuáles está atendiendo porque ninguno se ha aclarado, para que no haya impunidad, y dijo que sus diferencias no son con los comunicadores, sino con aquellos que representan a grupos de intereses creados, con los de arriba, insistió. La 6. Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, vislumbra un panorama difícil y pesimista para la economía mexicana en este 2022. Señala que la presencia de la variante Omicron repercutió seriamente en la prestación de servicios, lo cual se agudiza ante lo que considera la falta de un motor de crecimiento. Como ustedes saben, los servicios típicamente son 2/3 partes de casi cualquier economía. Estos no están creciendo y no tenemos realmente algún motor de crecimiento. Y dentro de todo esto, el gran ausente ha sido la inversión privada. Y realmente tuvo una recuperación, en el mejor de los casos, mediocre en el 2021, pero termina muy por debajo de los niveles que tenía antes de la pandemia y peor aún, con una falta de dinamismo preocupante. Por lo tanto, no tenemos motor de crecimiento para el 2022. Ahora las proyecciones de la mayoría de los analistas apuntan un crecimiento para la economía mexicana en este año entre el 2.2%. Son escenarios, yo diría, bastante pesimistas. La 7. Sobre el agua, este elemento vital para la sobrevivencia humana. El Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana desarrolló un nuevo concepto para medir su impacto en México: inseguridad del agua. De ello hablé con su directora, la doctora Graciela Teruel, esta mañana. Entiendo que una encuesta, doctora, evidenció que existe inseguridad de agua en 32% de los hogares en México. ¿Qué debemos entender por ello? Sí, mira, te explico rápidamente. Cuando uno ve los indicadores que provienen de encuestas como el censo o las encuestas regulares, vemos indicadores de acceso a agua, pero nada más físico, de infraestructura. Por ejemplo, el porcentaje de hogares que no dispone de agua entubada o el porcentaje de hogares que no tiene drenaje.
Estos indicadores hablan de que realmente no hay un problema en México. El porcentaje de gente que no tiene agua entubada es 3.5%. Y el porcentaje de gente que no tiene drenaje es 4.3%. Entonces, si uno utiliza estos indicadores para establecer políticas públicas, pues podría decir que realmente el tema del agua en México no es muy importante. Nosotros lo que medimos es un concepto nuevo, que es inseguridad de agua, y que realmente va al corazón de los hogares para ver efectivamente el acceso real, si tienen agua potable. O sea, no es lo mismo tener un tubo en casa y la llave, y abrir la llave y que no salga el agua. Entonces, lo que nosotros hacemos es medimos un concepto nuevo que se llama inseguridad de agua y que mide efectivamente no solo la preocupación que tienen los hogares de no tener agua, las interrupciones de agua que llegan a tener en su fuente principal y además si pueden o no cubrir las necesidades más básicas, como cocinar, como bañarse y tal. Y cuando uno pone junto todos estos reactivos o todas estas preguntas relacionadas a los distintos usos, disponibilidad, etcétera, obtenemos que 1 de cada 3 mexicanos tiene lo que estamos denominando inseguridad de agua. Este problema que de pronto no lo tenemos muy claro, pero que ahí está, y es el dato es muy serio, muy delicado, 32% con problemas de abasto. Y fíjate, Ricardo, que lo que es bien triste, como en todos los indicadores sociales que presentamos, es que varía por nivel socioeconómico. Cuando yo divido a la población en 4 niveles, los de nivel alto, nivel medio, alto, medio bajo y bajo, tenemos que en los niveles altos, pues 1 de cada 5 puede llegar a tener inseguridad del agua. Pero cuando veo qué pasa en los estratos económicos bajos, es 1 de cada 2. Entonces, esto también, pues obviamente le pega mucho más a los estratos bajos, que son obviamente los que tienen menos acceso al agua. Entonces, sí importa tener pues políticas públicas adecuadas, porque si no, siempre son los estratos bajos los que más padecen este tipo de problemas. La 8. El mi rey por su boca muere. El partido Movimiento Ciudadano bajó al actor y empresario Roberto Palazuelos como su candidato a la gubernatura de Quintana Roo por sus escándalos de corrupción, su mala imagen y por haber dicho que había contribuido a matar a una persona junto con sus guaruras. Lo bajaron de la carrera de la sucesión estatal. Su lugar es ya casi un hecho, lo ocupará el senador de ex Morena, José Luis Pech. Era moreno hasta hace 2 días. Bueno, así las cosas en la política de México, quien anunció que no apoyaría a la candidata de Morena y Verde, Mara Lezama, porque no existen las condiciones de unidad en torno a Morena en el Estado. Amigas y amigos morenistas, hoy he constatado que no existen condiciones para crear la unidad en Morena y enfrentar juntos el proceso electoral del Estado. Por eso, he decidido hacer pública mi decisión de no apoyar a la candidata del Verde y Morena a la gobernatura. Sin humildad no es posible alcanzar la unidad, porque la soberbia no permite ponernos en los zapatos de los demás, ni entendernos o escucharnos. De acuerdo con la información divulgada en medios, los MCistas se reunirán este sábado para definir a sus candidatos a las 6 gubernaturas que estarán en juego este año. La 9. Los enfrentamientos se multiplicaron este viernes en el este de Ucrania, donde los separatistas respaldados por Moscú ordenaron evacuar a los civiles hacia Rusia. Acontecimientos que han generado temores de que el Kremlin está ultimando los preparativos para invadir Ucrania. Vladimir Putin, el presidente de Rusia, dijo que se agravó la situación en Donbass, donde habitan etnias de origen ruso, pero que el ejército ucraniano tiene el control desde hace 8 años. De acuerdo con los corresponsales de las agencias informativas europeas, el retumbar de las bombas se percibía en Estancia Luganska, una localidad ucraniana bajo control de las fuerzas gubernamentales cerca de la línea del frente de guerra. Ayer esa ciudad fue blanco de bombardeos que alcanzaron una guardería, sin registrarse, afortunadamente, pérdidas humanas.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, solicitó a diplomáticos y a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE, permanecer en el país para documentar y registrar todas las violaciones del alto al fuego. En tanto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que es inminente la invasión rusa luego del ataque en el este de Ucrania. Este viernes continuarán los acercamientos diplomáticos para intentar evitar la invasión. Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que una guerra Rusia-Ucrania sería catastrófica. Ay, nanita. La 10. Y como todos los viernes tenemos la crónica siempre sabrosa de Juan Ayón, nuestro jefe de información, quien esta vez nos habla de un clásico del cine mexicano, escrito por un gran literato, El Gallo de Oro, de la pobreza a la fortuna efímera. Al revisar mis notas del cine mexicano, me encuentro con una película que para los exquisitos totalmente La Condesa y anexas sería nada cool, porque es para el pueblo y rancheros. Se trata de El Gallo de Oro. Película considerada como un drama rural. Se estrenó el 18 de diciembre de 1964 en el Cine Alameda, la cual fue dirigida por Roberto Gabaldón y producida por Manuel Barbachano Ponce. El reparto es de primera. Ignacio López Tarso personifica al pregonero Dionisio Pinzón, Narciso Busquets al gallero Lorenzo Benavides y Lucha Villa a la caponera Bernarda Cutiño. Sin perder ningún apunte de mis notas, veo que la gran Lucha Villa interpreta con su gran estilo canciones como Amanecí en tus brazos de José Alfredo Jiménez, El Gusto y El Gavilancillo, ambas de Silvestre Vargas y del recién desaparecido Rubén Fuentes. Durante la película se pueden apreciar algunas canciones típicas y vestidos regionales del folclore nacional que luce la gran Lucha Villa. El largometraje se desenvuelve en un ambiente campirano donde la mayoría de las escenas se filmaron en la Peña de Bernal, en los palenques de San Juan del Río, Tlaquepaque y la Feria de Zacatecas, con la excelente fotografía de Gabriel Figueroa. La historia trata de Dionisio Pinzón, de un pregonero humilde de San Miguel del Milagro, pero que además está lisiado de un brazo, pero que logra revivir a un moribundo gallo que le regala el rico Lorenzo Benavides. Mientras el gallo se recupera, muere su madre de Dionisio, a la que entierra envuelta en un petate y dentro de un sencillo cajón hecho de la vieja y podrida puerta de su casa. Con el gallo ya recuperado, su gallo de oro logra hacerse de una fortuna y fama, por lo que se hace de los amores de la caponera mientras vagan de feria en feria. Al profundizar en mis anotaciones, observo que la historia no es cualquier historia. Es una novela corta del escritor del Llano en Llamas y Pedro Páramo, Juan Rulfo. Así como lo escuchan, es de uno de los pioneros del realismo mágico y un ilustre de las letras latinoamericanas, el maestro Rulfo, que la escribió en 1958, pero que el libro se publicó hasta 1980. Y entre más profundizo en mis notas, más es mi sorpresa. La responsabilidad del guión cayó en dos de los gigantes de la literatura latinoamericana, Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes. Por su actuación, Lucha Villa ganó la Diosa de Plata como la mejor actriz. Fuentes, García, Márquez y Gabaldón ganaron otro como el mejor guión y también se le dio el premio a la mejor película del año. La primera vez que Juan Rulfo participó en el cine fue en el film Talpa, de 1956, un cuento que en los años 50 se publicó en la revista América. En 1967 estuvo también muy cerca en las filmaciones de Pedro Páramo. El Rincón de las Vírgenes también se tomó como base de dos cuentos de Rulfo, El Día del Derrumbe y Anacleto Morones. El Imperio de la Fortuna se estrenó en 1986 y fue ganadora de 9 premios Ariel, pero que también se basó en El Gallo de Oro. Otros cuentos de Rulfo que retomó el cine fueron Diles que no me maten, No oyes ladrar a los perros y El hombre. Cierro mi libreta de apuntes y pienso que todo amante del cine mexicano no debe perderse por ningún motivo El Gallo de Oro. La caponera cumple lo que promete.
Y así, muy cinematográficos y quiquiriquescos, llegamos al final del día de hoy. Recuerden que tenemos una cita, estaba preciosísima Lucha, la verdad. Tenemos una cita de lunes a viernes en 10 a las 2 y en todo momento. Le mando un saludo a Lucha con nuestros contenidos completitos en nuestras redes sociales. Decía Alberto Domingo que tenía voz de metal, y sí es cierto, pero aparte estaba guapísima. Bueno, por supuesto, ¿qué más les estaba diciendo? Que están nuestros contenidos en nuestra página rochainforma.com. Que tengan muy buen fin de semana. No olviden que hay que seguirnos cuidando, cubrebocas, sana distancia, salgan lo menos posible. Hasta entonces, hasta siempre.